Bueno, buenos días. Vamos a empezar la grabación. Vamos a esperar unos minutos más si aparecen más estudiantes. Buenos días. Buenos días. Estimados, buenos días. Estamos esperando a que se unan más personas.
Nuevamente, buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien. Bueno, logramos más conexión. Hay más estudiantes acá. Les doy la bienvenida a nuestros CIFAS. La idea es que en el día de hoy, pues las preguntas que tengan, pues poder aclararlas, las que más pueda. Y el objetivo de la reunión de hoy, digamos, es hablar sobre la tarea 3, leyes de Newton de las fuerzas al movimiento. Y podríamos hablar un poco de lo que hablamos la clase anterior, ¿sí? Y a mí me interesa más que todo es escuchar las preguntas que tengan de la web conferencia y de los ejercicios. Quiero que tengan en cuenta que la idea es que ustedes hagan los ejercicios y que no se los hagamos nosotros, sino aclararle las dudas que tengan en la parte conceptual, porque creo que no tiene sentido que nosotros les resolvamos los ejercicios. Entonces, yo aquí tengo las diapositivas de la webconferencia por si alguien tiene alguna pregunta en este tema, si asistió a la webconferencia, si la escuchó, si miró el video, si tiene alguna pregunta de esta reunión, bienvenida sea. De igual forma, mi objetivo del día de hoy es explicar un ejercicio de la primera ley de Newton, ¿verdad? De la inercia, cuando la sumatoria de fuerza está en cero, es decir, cuando el sistema está en equilibrio. Digamos, vamos a hacer dos ejercicios y vamos a hacer un ejercicio de plano inclinado, ¿sí? Entonces, por lo pronto, haríamos esos 3 ejercicios. Si van surgiendo dudas, claro que sí, escuchamos también las dudas. Les voy a comentar un poco aquí sobre las fuerzas. Y bueno, no sé, por eso les comento que estos encuentros es para esto, para escucharlos. No sé, alguien que quiera decir algo. Bien, yo estaba mostrándoles algo, me pregunto si ustedes lo estaban viendo. Aló, hola. Sí, aquí estamos, profe. Sí, hola, porfa, la escuchamos. Digo, ¿y vieron lo que yo les estaba mostrando? Lo que yo les estaba presentando. Una diapositiva, ¿cierto? Sí, ahí se ve la pantalla compartida. Vale, me gustaría escucharlo, chicos. O sea, creo que no tiene sentido que hable yo solo aquí, que no hayan preguntas o sea, me gustaría escucharlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera decir? O sea, ¿qué preguntas tienen, por ejemplo, de la web anterior o de los ejercicios? Los escucho. Bueno, profe, en mi caso particular, pues yo quisiera, o sea, ver cómo si el desarrollo de los ejercicios que usted quiera plantear, tiene pensado plantear y pues en función de eso, pues hacer las preguntas que surjan. Vale, vale. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, bueno, miremos este ejercicio acá. Sí, vamos a mirar este ejercicio como les estaba mostrando ahorita en la diapositiva. Bueno, hablaron de las 3 leyes de Newton, importante tenerlo presente. Las fuerzas, que está la gravitacional, la electromagnética, la nuclear, todo esto sirve como, digamos, cultura general y es el curso, ¿no?, de física general. Hay una diferencia entre peso y masa, que el peso es cuando multiplicamos la masa por la gravedad, mientras que la masa simplemente se da en kilogramos, ¿verdad? La masa. Existe algo que se llama fuerza neta, que no es más que la suma vectorial de las fuerzas, ¿sí? Entonces se suma como vectores. Cada fuerza es un vector, entonces hay que sumar de manera vectorial, como lo hicimos en clase, que hacíamos sumas de vectores. Entonces hay alguien que tiene el micrófono por allí activo. Ahora, que en las fuerzas hay digamos, dos componentes. Hay una fuerza que va en X y hay una fuerza que va en Y. Cuando nosotros estamos trabajando en 2 dimensiones,
Si trabajáramos en 3 dimensiones, habría una fuerza en X, una en Y y una en Z, ¿verdad? Pero no es lo que nos compete en este momento en el curso. Entonces, solo se los comento para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, existe algo que se llama fuerza normal. La fuerza normal es esa fuerza que viene, digamos, de la acción y reacción. Ejemplo, aquí está esta libreta sobre esta mesa. Entonces, esa libreta tiene un peso debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, como esa libreta hace una fuerza sobre la mesa hace una fuerza sobre la libreta. Y a eso le llamamos la normal. Esa normal siempre es perpendicular a la superficie, es decir, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es la normal. Y acá, cuando el plano está inclinado, la normal también forma 90 grados, ¿sí? Y es una reacción de la superficie, ¿no? El peso de este cuerpo que está aquí hace una fuerza a la superficie le hace una fuerza contraria, y a esto le llamamos la normal. También tenemos otra fuerza que es, por ejemplo, la tensión. O sea, aquí tenemos una esfera, tenemos una cuerda, como esto tiene un peso que ala hacia abajo, entonces hay una tensión que ala hacia arriba, ¿sí? Son este globo el que le estaba comentando. Aquí muestra un niño alando a una dirección hacia acá, entonces la tensión va hacia el otro lado, ¿sí? Leyes de Newton, primera ley. Esta es la primera ley de Newton, o equilibrio, ¿sí? Se llama primera ley de Newton, es que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Ahora, que eso, digamos, en palabras, lo podemos decir así. Si la fuerza neta sobre un objeto es igual a cero, el objeto permanecerá en reposo. Si estaba en reposo, y si estaba en movimiento, continuará en movimiento, en línea recta, con la misma velocidad constante. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Si un cuerpo está quieto, ¿verdad? Está con velocidad cero, está en reposo, él va a permanecer en ese reposo o a velocidad cero, a menos que le apliquemos una fuerza, ¿sí? Si nosotros venimos y le aplicamos una fuerza a ese objeto, él se va a mover, ¿sí? Él va a moverse, digamos, si la sumatoria de fuerza es igual a cero, va a moverse a velocidad constante. Es decir, un objeto que esté en velocidad constante es un objeto que está en equilibrio. Fíjense aquí. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Cuando uno hace sumatoria de fuerzas, recordemos que en la segunda ley de Newton nos dice que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para que esa fuerza sea cero, es porque la masa o la aceleración son cero. La masa no puede ser cero. Entonces, la aceleración es cero. Y una aceleración cero lo que implica es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Y algo que tenga la velocidad final igual a la velocidad inicial significa que va a velocidad constante, ¿sí? Entonces, esta ecuación también se cumple cuando un objeto se está moviendo a velocidad constante. Y a eso le llamamos el equilibrio, ¿sí? El equilibrio le llamamos a esta ecuación, de que la suma de las fuerzas sea cero. Si nosotros tenemos que la suma de las fuerzas sea cero en un cuerpo, ese cuerpo puede estar o quieto a velocidad cero o con una velocidad constante. Me pregunto si tienen dudas de esto que estoy diciendo yo ahora mismo. Quiero saber si me están entendiendo. No, señor, por mi parte ninguna duda. Señor, quedó claro. Ok, perfecto. Si alguien tiene dudas, pues me puede interrumpir. Ok, voy por aquí. Ok. Ok. Bueno, ahora la segunda ley de Newton lo que nos dice es esto, ¿no? Que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y la fuerza neta, recordemos que es la sumatoria de todas las fuerzas. La fuerza neta es sumatoria de los F sub I, donde I va desde 1 hasta N, ¿verdad? Es decir, F1 más la fuerza 2, más la fuerza 3, 4, 5, hasta las fuerzas que existan en nuestro ejercicio. Entonces, esto se le llama fuerza neta, la suma de las fuerzas.
Ok. Entonces la fuerza neta es masa por aceleración. Ahora, esa fuerza neta hay que tener en cuenta que es un vector, que la fuerza es un vector. Entonces los vectores tienen componentes. Entonces tiene componente en X, componente en Y. Y aquí tenemos que la sumatoria de fuerza en X es masa por aceleración. Y entonces la sumatoria de fuerza en Y es masa por aceleración, pero en Y. Aceleración en Y. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer ejercicio. Entonces, acá nos muestran un ejemplo de una caja con masa M1, una caja con masa M2, y acá le aplican esta fuerza y acá le aplican la misma fuerza. Y lo que observan es que aplicar la misma fuerza a una caja grande hay menos aceleración que cuando aplicamos esa misma fuerza a una caja pequeña y una mayor aceleración. Y tiene todo el sentido porque la fuerza es masa por aceleración. Entonces, al haber más masa, tendría que haber menos aceleración para dar esta fuerza, ¿sí? Como esto es más grande, la aceleración tiene que ser pequeña para satisfacer que la fuerza es igual a masa por aceleración. O es lo que ocurre en la vida real. Cuando nosotros hacemos el experimento, si aplicamos la misma fuerza a una caja grande y la misma fuerza a una caja pequeña, vamos a observar que la caja pequeña se acelera mucho más, ¿sí? Se mueve mucho más rápido que la caja grande. Ok. Bueno, acá también comentaban en la web conferencia, estoy haciendo como un resumen antes de hacer los ejercicios, de que la fuerza neta, bueno, que es estas mismas ecuaciones que están arriba, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto en un plano inclinado, hay algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Y diagrama de cuerpo libre no es más que dibujar las fuerzas de los objetos de manera libre. O sea, se coloca un objeto y se le dibujan las fuerzas del objeto, de cada uno de los objetos que estén. En este caso tenemos un objeto, que es esto que está aquí en amarillo. Ese objeto es algo que se está desplazando en ese plano inclinado. Entonces, en ese objeto hay un peso, ¿sí? Que lo representan con la letra F sub G. Y como está ese objeto sobre una superficie, va a existir una normal. Esta normal forma un ángulo de 90 grados. Ahora, aquí en la dirección de la normal y en la dirección del plano inclinado se forma un plano cartesiano, ¿sí? Que lo podemos llamar un Y' y un X', porque es distinto al que normalmente conocemos, que es el eje y el eje X. Y entonces, en última, un plano cartesiano. Entonces, lo que nos dice es que en este plano, aquí, por ejemplo, hay una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción se debe a que las superficies no son completamente lisas, ¿sí? Que este objeto, al momento de desplazarse por aquí, aquí hay unas rugosidades, perdón, del objeto, entre el objeto y la superficie, que si nosotros le hacemos un zoom, digamos, aquí en un puntico, veríamos esto que está aquí. Lo de arriba es una superficie, lo de abajo es la otra superficie. Entonces, como que se entrelazan las superficies, ¿verdad? De manera microscópica, como que se chocan allí cuando está el movimiento, y ese movimiento es lo que genera la fricción. Eso es lo que nos explicaría a nosotros, por ejemplo, el por qué desgastamos los zapatos, ¿no? Porque hay una fricción entre esa superficie del zapato y la superficie que es el suelo. Entonces ahí con esto les explican lo que es la fuerza de fricción y que la fuerza de fricción tiene una ecuación para calcularla. Me imagino que se muestra más abajo, y es que es el coeficiente de fricción del material por la normal. Solo es multiplicar esos dos parámetros. Ahorita se los muestran por acá. Más adelante se los muestran. Sí, la fuerza de fricción. También les mencionaron que era la tercera ley de Newton. Entonces, lo que nos dice es que las fuerzas que ejercen entre sí dos objetos y la interacción son siempre iguales en magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Aquí un ejemplo. Está una persona pateando el balón. Entonces lo que nos muestran es que el balón pues se va a mover hacia allá, pero el pie de la persona se mueve en la otra dirección, y que tanto la fuerza con la que se mueve el balón como la fuerza con que retrocede el pie de la persona son iguales.
La acción es patear el balón. La reacción es que el pie de él se le devuelva. Eso se le llama un par de fuerza, acción-reacción. Y entonces lo que nos dice aquí, por ejemplo, esta es la fuerza que A, el pie, hace sobre B, que es la pelota. O sea, esta fuerza va hacia acá. Y la fuerza que B hace sobre A es una fuerza que va hacia acá. O sea, la fuerza que el balón hace sobre el pie, ¿sí? Va en sentido contrario. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero en dirección son opuestas. Es decir, una va hacia acá y la otra va hacia la otra dirección. Entonces decimos, son fuerzas de igual magnitud, pero direcciones opuestas. Eso es lo que nos explica la tercera ley de Newton. Por ejemplo, cuando usted golpea la pared, usted le aplica una fuerza a la pared, pero la pared también le aplica una fuerza a usted. Y son fuerzas de la misma magnitud, pero en sentidos contrarios. Esa es la tercera ley. Aquí nos hablan de aplicaciones, nos muestran el plano inclinado. Nos dicen acá que el plano inclinado tiene aquí, por ejemplo, el peso que va hacia acá, ¿verdad? Entonces aquí toman este plano, el eje Y, el eje X, se lo toma y se lo trae para acá. Fíjense, esta línea verde, amarilla sería esta línea amarilla, esta verde sería esta verde, esta línea hacia acá sería esta línea hacia acá. Entonces se forma esto que está aquí, ¿no? O sea, es esto que está aquí. Entonces, aquí dentro, aquí hay un ángulo, ¿sí? Entre la línea verde y esta línea blanca hay un ángulo, que es este ángulo que está aquí. Entonces, si usted analiza este triangulito que se forma entre esta línea verde, esta verde y aquí, si usted hace el seno del ángulo, sería el cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, este lado, cuando usted lo despeja, le queda que es este cateto opuesto por el seno del ángulo. Esta magnitud por el seno del ángulo. O sea, si yo multiplico masa por gravedad por seno del ángulo, me está dando la dirección en el eje X, ¿sí? La fuerza en el eje X, es decir, lo que hace que esto se mueva hacia abajo, ¿sí? La componente en X de este peso tiene dos componentes, una que va en X y una que va en Y, ¿sí? Entonces, la que va en X es la que hace que él se mueva hacia acá. Esta es la que va en X, mg seno de teta. Y la que va en Y es mg coseno de teta, ¿sí? Entonces, esto es plano inclinado. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con lo de plano inclinado. Bueno, ella aquí resolvió, encontró que la aceleración del objeto en ese plano inclinado, pues depende de la gravedad y del ángulo, que es G seno de teta. Ustedes revisan la web conferencia y les explica aquí el paso a paso para llegar a esto. Solo reemplazar las ecuaciones. Ella les comentaba un poco en la clase de dinámica y cinemática, que la dinámica es cuando ya tenemos en cuenta las fuerzas en el movimiento. La cinemática y la dinámica son dos grandes ramas de la física, para que lo tengan presente. La cinemática se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta las causas que lo originan. Mientras que la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta las fuerzas que lo originan. Aquí les hacen un resumen de las gráficas, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado. Esto ustedes lo vieron en el ejercicio anterior. Cuando hay aceleración, la posición versus tiempo toma esta curva porque el tiempo va al cuadrado y la velocidad versus tiempo tiene esta inclinación con una velocidad inicial y la aceleración constante. Y esta es la otra gráfica, ¿no? La posición va aumentando a medida que aumenta el tiempo, velocidad constante, la aceleración cero, ¿sí? Aquí les muestran un resumen y tan, ok. Entonces les hice como un resumen allí de la web conferencia. Antes de iniciar el ejercicio, no sé si hay preguntas de lo que acabé de hablar, los escucho, si hay alguno que tenga alguna duda. ¿Hay alguna duda, chicos? Sí me gustaría escucharlo. No, señor, ninguna. Vale. Todo claro. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí les estoy compartiendo
este otro ejercicio. Ahorita yo voy a utilizar la tablet para hacer esto. Queda complejo en el computador. No tengo lápiz de ese inteligente. No es táctil la del computador. Entonces yo le tomo una foto a este ejercicio para resolverlo acá con la tablet. Pero les voy a pedir un poco de paciencia en todo este proceso. Logré tomar la foto, bla, bla, bla. Un segundito. Le voy a dar entonces a compartir acá. Pantalla. Ahí ya logran ver en la tabla, ¿cierto? Necesito que me... de pronto no, porque yo acá lo configuré. Sí, ven la tablet. No me comentan nada, chicos. Alguien tiene un micrófono. Gracias. Ahora... Okay. Regálame un segundo. Ya lo estoy logrando. Esto es galería. Ok, ahí vemos el ejercicio más o menos. Y nosotros vamos a escribir aquí abajo. Ok. Quisiera quitar, ok, sí se pudo. Sí. Bueno, tenemos un ejercicio allí. Lo que nos dice es, voy a ver si puedo escribir sobre él. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Denme un segundo, lo comparto por acá. Si la magnitud de las fuerzas 1 y 2 son iguales y el ángulo entre ellas es de 90 grados, calcule la tercera fuerza, y dice fuera, pero es fuerza, en términos de las dos primeras, si el punto de intersección de ellas, de las fuerzas, está en equilibrio mecánico. Entonces lo que nos dicen es que tenemos dos fuerzas, F1 y F2. Y ellas están allí en equilibrio mecánico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que esté en el equilibrio mecánico? Que este puntico, ese puntico que está allí, ¿qué significa, chicos, el equilibrio mecánico? Ahorita lo comentaba. Me gustaría que alguien dijera algo. O sea, me gustaría que dijeran lo que yo ahorita comenté. ¿Qué significa el equilibrio mecánico? El equilibrio mecánico lo que significa es que ese punto va a estar estático. Es decir, ese punto va a estar o estático o a velocidad constante. El equilibrio mecánico lo que significa es que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Esta es la primera ley de Newton. Esto es lo que estamos mirando aquí con este ejercicio. Primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar esto, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas sea cero. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a descomponer. Yo podría... No, ya no me deja. Quería editar la imagen esta, pero no me deja.
Si hay una resonancia, me avisan, que como tengo la tablet y el computador, es probable. Voy a alejarlo aquí un poquito. Bueno, en nuestro sistema, cuando ustedes tengan estos sistemas, lo que les recomiendo es que descompongan la fuerza. Esta fuerza 2 tiene una, voy a dibujarlo acá, voy a dibujarlo aquí así, más o menos así, ¿no? El ejercicio. Esta es la fuerza 2, esta es la fuerza 1. Entonces lo que quiero que hagan es que ustedes noten que esa fuerza 2 y esa fuerza 1 tienen componentes. Una componente en X y tiene una componente que va en la dirección Y. La de la fuerza 1 también tiene una componente en X y también tiene una componente en Y. Entonces sería F2Y y este F1Y. Acá este es F2X y este es F1X. Entonces, ahora, lo que nos dice en el enunciado a nosotros es que este ángulo es de 90 grados. Entonces, lo que nosotros sabríamos es que este F1Y y este F2Y pues pasan por aquí, por este punto, ¿sí? Por este punto. Por lo tanto, hacia acá hay 45 grados y hacia acá hay 45 grados, ¿no? Entonces, acá también hay 45 grados y acá también hay 45 grados, ¿sí? Entonces nosotros, de nuestro sistema, para hacer nuestro sistema de ecuación, para resolverlo, para hallar de que la sumatoria de fuerza es 0, nosotros decimos lo siguiente. Nosotros decimos, bueno, cuando ustedes vean sumatoria de fuerza 0, ustedes van a decir, entonces también tiene que suceder que la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y sean igual a 0. Estas dos ecuaciones significan esta ecuación. Ahora, entonces, si vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en X, veamos qué fuerzas tenemos en X. Me comentan, por favor, qué fuerzas tenemos en X, estimados. Aquí sí quiero que interactúen, que me comenten. Pero no se alcanza a ver la imagen tan clara, doctor. La que yo dibujé no se ve. Bueno, en X 45 lo que alcance. 45 y No, 40. no, las fuerzas que están en X, ¿quiénes son? Ahí ese 45 es el ángulo que hay entre la fuerza y el eje X, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Lo que digo yo es, las fuerzas que están en X, ¿quiénes son? F2X y F1X, ¿no? Okay. Sí, porque tenemos la fuerza F2 y la fuerza F1. La fuerza F2 tiene una componente en X que es F2X y tiene una componente en Y que es F2Y. La fuerza F1 tiene una componente en X que es F1X y una componente en Y que es F1Y. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X, lo que vamos a tener es que las fuerzas que van en X son F2X y F1X, pero como F1X va hacia la izquierda, lo voy a colocar aquí F1 menos F1X. Y esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Debe suceder eso, dado que nos dicen que este punto de intersección de las tres fuerzas está en equilibrio mecánico, que no se mueve. Ese punto no se mueve. Entonces, si no se mueve es porque las fuerzas que van en X, la suma es 0 y las fuerzas que van en Y también es 0. Por eso es que no se mueve. Entonces, estoy aplicando esta primera ecuación, ¿sí? Y la sumatoria de fuerza en Y sería entonces las fuerzas que van en Y. Fíjense que hacia acá abajo va el F3. De las fuerzas que van en Y serían F1Y más F2Y menos F3 igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia arriba va F1Y, también va F2Y y hacia abajo va F3, ¿sí? Hasta allí preguntas. No, señor, ninguno.
Vale. Señor, va bien. Vale, perfecto, sí. Ok. Ahora seguimos aquí. Entonces, ahí ya tenemos planteada nuestra ecuación de la primera ley de Newton de que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y entonces en nuestro ejercicio, lo que nos piden a nosotros es, calcule la tercera fuerza en términos de las dos primeras. Es decir, nos están pidiendo que hallemos F3 en función de F1 y F2. Ok. Entonces nosotros si observamos, cuando ustedes tengan estas ecuaciones, ya ustedes dicen, bueno, ya yo tengo mi sistema de ecuaciones, ya ahí la física ya termina, y ahora viene la matemática, que es el despeje de las ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como nos piden el despejar F3, pues nosotros lo vemos de esta segunda ecuación, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, el F3 como está negativo lo paso al otro lado y me queda positivo. Entonces me queda F3 es igual a F1Y más F2Y, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿quién es F1Y y quién es F2Y? ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos calcular. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos, digamos, ese dibujo que está allá arriba, bueno, nada más voy a dibujar una parte. Ustedes tienen aquí el plano cartesiano, tienen una fuerza que va así, tienen este ángulo. Entonces, nosotros sabemos que si este es θ y este es el vector, digamos, F2, que es este que está ahí arriba, entonces ya nosotros sabemos que la componente en X es F2 coseno de θ. Coseno de θ. Y que la componente en Y es F2 seno de θ. Ya sabíamos esto, ¿cierto? Sí, porque Señor. se forma, sí, exacto, se forma un triangulito aquí. Entonces, este es con seno y el otro es con coseno. Ok. Bueno, entonces como ya sabemos entonces la componente en X y la componente en Y, entonces ya sabríamos que acá arriba, F2Y, parece que esto no me está escribiendo, no sé por qué. ¿Qué habré hecho? Ya. Entonces queda que F2Y es F2 seno de θ. No, ¿Ya? en este caso no es coseno, bro. No, la componente en Y. El F2X sí sería con coseno. Este de acá es F2X. El de abajo, ¿sí? ¿Sí? Y este es acá en Y. ¿Sí? F2 coseno de θ, ¿sí? F2X. Hasta ahí vamos bien. Señor. Ok. Entonces ya de la misma forma tenemos también quién es F1Y y F2Y, ¿verdad? De F1X, perdón, F1Y y F1X, perdón. F1Y y F1X. Y este es F1X y este acá es F1Y, ¿sí? Entonces, de la misma forma, ¿no? Sería entonces F1Y es F1 por el seno del ángulo, ¿no? Seno de θ. Y F1X es F1 coseno de θ. Hasta allí preguntas, chicos. Hasta allí preguntas. A ver, para no avanzar y de pronto hay alguien con alguna pregunta. Es el momento de hacer las preguntas. Por mi lado, ninguna, tutor. Ok, perfecto. ¿Alguien? Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. ¿Sí? Creo que lo bueno es que vayan haciendo las preguntas de uno y no al final, ¿sí? Porque ya costaría mucho devolvernos. Ok, entonces cuando tenemos esto, pues vamos a reemplazar
esto es nuestra ecuación, ¿no? Entonces decimos, nuestra ecuación F3 es igual a ¿quién? A F1Y. ¿Pero quién es F1Y? Esto que está aquí. F1 seno de teta. Después, ¿quién es F2Y? F2Y es esto que está aquí. Entonces coloco aquí más F2. Ay, estoy todo esto. F2 seno de teta. Entonces, esta ecuación es esta misma, ¿no? Esta misma. Vale. Ahora, ya ahí tenemos la ecuación, la fuerza 3 en función de F1 y de F2, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y algo que nos estamos olvidando del ejercicio es que nos dicen si la magnitud de la fuerza 1 y 2 son iguales, o sea, F1 es igual a F2. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, si F1 es igual a F2, yo esta misma ecuación la puedo escribir como F3 igual a F1 seno de teta más F1 seno de teta, ¿verdad? Entonces, esto es 2 veces F1 seno de teta. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Quién hizo pregunta? ¿Me escucho? Repítala, porfa. ¿Aló? Hola. Pregunta. No, Profe, ninguna, profe, todo claro. una Iba pregunta. llegando la... Al inicio de encontrar la F3, dice que F1 seno de teta más F2 seno de teta, pero en la parte de abajo coloca F1 más F1 seno de teta. ¿Por qué cambio? Aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Sí, correcto. Sí, Por correcto. eso, Ahí. porque en el ejercicio nos dicen que F1 es igual a F2, ¿sí? F1 igual a F2. Entonces, si F1 es igual a F2, yo en vez de escribir F2, puedo escribir F1, ¿de acuerdo? Ok, listo, perfecto. Y cuando ya tenemos ese resultado, pues aquí esto es igual a esto. Entonces tengo 2 veces eso, ¿verdad? Tengo 2 veces eso. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Me confirman, por favor. ¿Sí? Si no, no puedo avanzar. Necesito que me confirmen. Sí, correcto. Vamos bien por ahora. Ok, entonces, esa sería la solución de nuestro ejercicio. Entonces, digamos que nos dan numeritos. Digamos que en el enunciado nos dicen que F1 es 50 newtons, por lo tanto F2 también es 50 newtons, ¿sí? Entonces, si es 50 newtons, entonces nosotros sabríamos que F3 es 2 por 50 newtons por el seno del ángulo que se esté formando. Bueno, el ángulo que se forma es 45 grados, ¿no? Entonces, seno de 45 grados. Entonces, eso lo metemos en la calculadora todos, porfa, vamos a hacerlo. Y ya el numerito que nos dé sería la solución. Primero, comprueben siempre que en sus calculadoras, por ejemplo, seno de 30 sea 0.5, ¿sí? Si les da seno de 30 0.5, está bien configurada su calculadora para manejar los grados. Entonces yo hago aquí 2 por 50 por seno de 45. A ver, a mí me da un numerito y quiero saber a ustedes cuánto les da. A mí me da 70.71. A mí, no sé a ustedes. Me lo confirman, porfa. Profe, una pregunta. Dígame. Al ser las tres fuerzas iguales, ¿no debería también darse en cuenta como resultado? Pero las tres fuerzas no son iguales. Las que son iguales eran F1 y F2, según el enunciado. Mira. Dicen, si la magnitud de la fuerza F1
y 2 son iguales. Y el ángulo, o sea, y el ángulo entre ellas es de 90 grados, calcula la tercera fuerza en términos de las dos primeras. Y el punto de intersección de las fuerzas está en equilibrio mecánico, ¿sí? Entonces, las dos primeras, F1 y F2, son las que son iguales. Y nos piden hallar la tercera fuerza, que era F3. Entonces, hemos hallado F3 en función de F1 y F2, ¿sí? Y llegamos a esta expresión que está abajo y finalmente llegamos a esta expresión, ¿sí? Y cuando llegamos a esa expresión, le damos, por ejemplo, dígame. Ok, o sea que podemos encontrar el caso de que un cuerpo esté en equilibrio donde se están aplicando tres fuerzas, pero estas necesariamente no tienen que ser iguales las tres. Sí, total. Con dos que sean iguales, se puede mantener un equilibrio. Necesariamente no tienen que ser iguales. Tú lo que vas a hacer, por ejemplo, si te dicen, vamos a suponer que está un plano cartesiano y te dicen que este punto está en equilibrio mecánico y hay una fuerza que va hacia acá, hay otra que va hacia acá y hay una que va hacia acá. ¿De acuerdo? Hay tres fuerzas, que de hecho es el siguiente ejercicio, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a hacer, tranquilo. Sí. A mí también me dio igual el tutor el resultado, así que sí es correcto. Le dio 70.71 newton, ¿cierto? Sí, señor. A mí también. Vale. Entonces, fíjense en nuestro ejercicio. Entonces, si en este ejercicio, si aquí hay 50 newton, alando hacia allá, hacia acá hay 50 newton, entonces la fuerza que está acá abajo, F3, es 70.71 newton. 71 newton. ¿Sí? Entonces, si tienen esas dos fuerzas alando hacia arriba, con 50 newton, quiere decir que el peso que están cargando es de una fuerza de 70.71 newton. ¿De acuerdo? Pues es un ejercicio bastante sencillo, pero bastante, digamos, didáctico, que explica que ustedes ya empiezan a tener las bases para resolver ejercicios de este tipo, ¿sí? Entonces, los invito a que hagamos entonces nuestro segundo ejercicio, que es parecido como esto, ¿no? Bueno, pero como antes de entrar al segundo ejercicio, vamos a llamarle esto una fuerza 1, a esto una fuerza 2, a esto una fuerza 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Y a esto de acá abajo vamos a suponer que será una fuerza 4. Entonces, fíjate que ya hay varias fuerzas y no necesariamente son iguales, ¿sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer en ese caso si te dicen que este punto está en equilibrio mecánico? Tú lo que vas a decir, bueno, la fuerza 1 tiene una componente en X, pero también tiene una componente en Y, que sería F1Y, y aquí tendrías tú F1X. Ahora, la fuerza 2 también va a tener componente en X, ¿sí? Que va a ser F2X, ¿sí? Va a ser un vectorcito que va de aquí a aquí. La de F1X es un vector que va hasta acá. ¿Sí? Y la fuerza 3 va a tener componente en X y componente en Y. El vector F2, este es F3Y. Y el vector F2 tiene componente en Y, que es F2Y. Entonces, fíjate, en Y va F1Y, F2Y, F3Y. En X va F1X y F2X. Y está también F3 en X. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo que dices en tu planteo del sistema del equilibrio, del sistema de inercia, aplicando la primera ley de Newton del equilibrio mecánico, entonces la sumatoria de fuerza igual a 0. Esto quiere decir que sumatoria de fuerza en X es 0 y sumatoria de fuerza en Y es 0. Entonces tú dices, bueno, sumatoria de fuerza en X, tú dices, bueno, ¿qué fuerzas están en X? F1X más F2X, como F3X está a la izquierda, lo coloco menos F3X, esto igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en Y, dos puntos. ¿Quiénes son las fuerzas que están en Y? F1Y más F2Y más F3Y, igual a quién? Perdón, menos F3 menos F3 igual a 0. Entonces ya ahí tú tienes dos ecuaciones con las que puedes jugar. ¿De acuerdo?
dependiendo del enunciado del ejercicio. ¿Sí? Ya tú tienes ecuaciones, ya tú sabes que de las ecuaciones tú puedes hacer despeje de ecuaciones. Entonces, digamos que tú en tu sistema de ecuaciones tienes, digamos, tienes 3 incógnitas y en el enunciado del ejercicio te dan los valores de 2 incógnitas. Entonces tú sabes que nada más en última hay una incógnita, un sistema que puedes resolver, ¿sí? Fácilmente, ¿no? De hecho, con una sola ecuación podrías resolverlo. Ahora, si tienes 3, en el ejercicio tienes 3 incógnitas, digamos, tienes 2 incógnitas en el ejercicio, ¿verdad? Y tienes 2 ecuaciones, un sistema que puedes resolver. Siempre que ustedes tengan 2 ecuaciones, pueden despejar 2 variables, ¿sí? 2 incógnitas. Y tienen 3 ecuaciones, pueden despejar 3 incógnitas. Entonces, un ejercicio les va a dar muchos parámetros para que haya incógnitas. Entonces, si ustedes tienen una ecuación, van a poder despejar una incógnita con todos los otros parámetros que le den. Si le dan 2 ecuaciones, van a poder despejar 2 incógnitas con los parámetros que le dan, ¿sí? Preguntas hasta allí, chicos. Tutor, yo quedé con una duda. ¿Esos 50 minutos del ejercicio anterior, de dónde salieron? Lo colocamos al azar, como para darle numeritos al ejercicio, para colocarle numeritos. Sí, algo didáctico, sí, algo didáctico. Chicos, preguntas. ¿Qué tal les pareció este de 3 fuerzas? ¿Cómo lo ven? Ok, me gustaría escucharlo. ¿Qué preguntas tienen de ese de 3 fuerzas? A ver, alguien. Por mi lado, ninguna. Ok, perfecto. Bueno, sigamos con nuestro segundo ejercicio entonces. Sigamos con nuestro segundo ejercicio. Oye, lo que pasa es que veo que estos ejercicios llevan su tiempo, la verdad. Pensé que nos iba a dar tiempo de hacer los 3, pero creo que con este se nos va el tiempo. Nos podríamos reunir el segundo CIPAS. ¿Qué me gustaría en el segundo CIPAS, chicos? Que tengan ya preguntas puntuales, ¿de acuerdo? Preguntas de los ejercicios, que ya los lleven avanzados. De igual forma, bueno, qué pena. Aprovechen de verdad el espacio de tutor en línea. Allí pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? También en el foro, cuando hagan su aporte, también pueden dejar la pregunta. Les recomiendo revisar nuevamente el CIPAS, la webconferencia de este tema. Cualquier cosa, voy a tratar también como de enviarle algún video que encuentre de YouTube de los temas que los pueda guiar, que los pueda ayudar, ¿sí? Y les va a facilitar mucho más el proceso en la resolución de ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a nuestro segundo ejercicio. No sé qué están viendo, si la diapositiva mía o la tablet me confirman que yo acá en el computador sí lo muevo, pero no sé si ustedes lo ven. Una pregunta. Sí, díganme. El ángulo influye, o sea, si es de 90, por ejemplo, si yo sé que pues va una fuerza hacia la componente X o Y, igual influye, o sea, me pueden poner Sí, un sí, valor claro, mira, más de 90. mira, por ejemplo, este ángulo aquí, digamos que es un teta 1, ¿no? Teta 1. Este ángulo de aquí hasta acá, digamos que es un ángulo teta 2. Y este ángulo que está aquí es un ángulo teta 3. Entonces, fíjate que teta 1, o sea, seno de teta 1, seno de teta 1 es, seno de teta 1 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto es, digamos, F1Y sobre la hipotenusa, que es F1, ¿sí? Entonces, F1Y es F1 seno de teta 1. Voy a tratar de borrar algo aquí, como para que lo veas, ¿sí? Teta 1 es este de aquí, ¿sí? Entonces, este teta 1, vamos a analizar todo este, dame un segundo, vamos a analizar todo este triángulo, ¿sí? Con ese teta 1, ¿sí? Entonces, seno de teta 1 es cateto opuesto, pero ¿quién es el cateto opuesto? F1Y, ¿verdad? Esto que está aquí es F1Y, que uno lo proyecta
y lo coloca acá, ¿no? No lo proyecta y este es de aquí a aquí, es F1Y. Sí, es este mismo vector que está aquí, es este que está acá. ¿Entendido esa parte? Sí, sí, señor. Sí, Vale, ahora sí, un perfecto. poquito. Entonces, seno de teta 1 es F1Y entre la hipotenusa. Seno es cateto opuesto, que es este, y la hipotenusa de ese triángulo es F1, ¿sí? Entonces, cuando tú despejas F1Y es F1 por seno de teta 1, F1 por seno de teta 1. Ahora, cuando vas a analizar el vector 2, cuando vas a analizar el vector 2, cuando vas a analizar el vector 2, vamos a colocarle este. Entonces, tu triángulo sería este que está acá, ¿sí? Este triángulo. Y ya no es el ángulo teta 1, sino es que es todo el ángulo, digamos, teta 2, ¿sí? El ángulo teta 2 va desde acá hasta acá, ¿no? Teta 2. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Seno de teta 2. De teta 2 va a ser entonces F2Y sobre la hipotenusa, que es F. Entonces, F2Y es F seno de teta. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Bueno, sí, entonces señor. tú, cuando ya tienes eso, ya tú vienes y te vienes, digamos, a estas ecuaciones de acá. Ya tú, por ejemplo, ya sabrías quién es F1Y, quién es F2Y, ¿verdad? Lo reemplazas, digamos, en esa ecuación F1Y es F1 seno de teta 1. F2 es F2 seno de teta 2. Y F3 sería F3Y sería F3 seno de teta 3, ¿sí? Igual a 0. Y entonces esto significa una ecuación de la cual tú podrías despejar más adelante alguna variable que tú necesites. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Sí, ya se me facilitó un poco más como con la visualización de como de los triángulos, porque no estaba perdida por el 45 del ejercicio anterior, pero ya ahora sí entendí por qué Vale, salía. vale, vale. Vale, está bien, perfecto, sí. Sí, de todas maneras, al principio siempre cuesta un poco. Está bien. Perfecto. No, me gusta que van entendiendo, me gusta mucho eso. Chicos, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio, por eso les pregunto si me logran ver la diapositiva, que no lo sé. Y el mouse me está molestando. No, no, señor, no sé. Ah, ok, ok. Vale, ya le voy a dar acá. Denme un segundito, ventana. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Ahora sí creo que sí les va a salir. Le sale este ejercicio. Ahora creo. Ah, no, no le sale, perdón. Esto aquí. Ahora sí. Entonces, ahora quiero que apunten ese ejercicio allí, no les demora 2 minutos, apúntenlo, dibújenlo, porque yo ahora nada más lo voy a dibujar acá en la tabla. Entonces, por favor, apunten lo que es el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Ah, bueno, no es necesario que lo apunten, se los voy a proyectar acá con la tabla ya. O ya lo van a ver acá. Compartir, comenzar. Ahora me meto acá, en notas, no, y acá, y aquí le doy insertar. Voy a darle aquí para insertar imagen.
Ya, ahora sí están viendo la tabla, ¿verdad? Me confirman, por favor. Sí, señor. Ok, dame un segundito aquí. Imagen. Actualizado. Ahí lo montan. Me gustaría cómo recortar esto, pero no lo sé. Recortar. No, pero se va. Voy a dejar esto ahí quieto porque después la daño. Bueno, ahí tenemos nuestra imagen, ¿sí? Ahora esto lo voy a colocar por acá, más o menos por acá. Aquí tenemos nuestro lápiz. Bueno, chicos, entonces tenemos este ejercicio. Voy a tratar de ampliar aquí lo que más pueda esta parte. Entonces, en este ejercicio, lo que nos están diciendo es calcule cada una de las tensiones, ¿sí? ¿Qué tensión observamos? T1, T2 y T3. En las cuerdas que mantienen la masa M, ¿sí? Mostrada en la figura. Que mantienen equilibrio estático a la masa M. Lo mismo, ¿no? Nos dicen que este punto está en equilibrio mecánico, este punto que está allí. Está en equilibrio mecánico, ¿sí? El punto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a, digamos, a descomponer cada una de las fuerzas. Cada una de estas tensiones tiene tensión en X y tiene tensión en Y. ¿Alguien desea hablar? Escucho como un sonido por ahí. Sí, sino que no me está la presentación. Ah, no te sale en la diapositiva. No les está saliendo la tablet, chicos. Me confirman, por A mí favor. no. Sí, señor, sí se mira. ¿Qué recomendación le damos a su compañera? ¿Qué le estará sucediendo de pronto en su celular o computador? ¿Qué será? No lo sé. Pero a mí tampoco me aparece tu. Tampoco le aparece. No sé qué hacer allí, chicos, en ese caso. Muy complejo. Yo, por ejemplo, yo estoy en la tablet y en el computador. Y ahora mismo estoy mirando el computador y logro ver lo que sale en la tablet. Pero en su caso, no sé qué será. ¿Qué Bueno, tal yo si voy salen a de la exacto. reunión y vuelven a entrar? De pronto. De pronto funcione. Voy. Vale. Bueno, mientras tanto sigamos, ¿verdad? Mientras tanto sigamos, porque bueno, igual queda la grabación. Eso es lo importante. Entonces, lo que les decía, tenemos tres tensiones, T1, T2, T3. Tenemos ángulos y lo que nos dicen a nosotros es que calcule cada una de las tensiones en función de las cuerdas que mantienen el equilibrio estático a la masa de 15 kilogramos, mostrar en la figura. Entonces lo que nos dicen es que calculemos T1 y T2. ¿Por qué? Porque T3 es la tensión que está experimentando debido a la masa de 15 kilogramos. Entonces ya T3 lo tenemos, ¿sí? Miren que T3, ¿cómo va a ser? T3, la tensión T3, oye, esto está escribiendo gigante. No sé qué hacer ahora. De pronto esto está muy ampliado. Sí, era esto. Y hay resonancia ahora mismo. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces, lo que les decía, que T3, ¿quién es? Como aquí hay un peso que va hacia abajo, que es masa por gravedad, ese peso genera esta tensión T3. Si el peso va hacia abajo, la tensión va hacia arriba, ¿sí? Entonces, esa tensión T3 es la misma que el peso. Es decir, el peso de esto es la masa que tiene esto por la gravedad. La masa que esto tiene es 15 kilogramos. La gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando metemos esto en la calculadora, nos da 15 por 9.8, 147 newton. Recordemos que las tensiones se dan en newton, al igual que la fuerza, una fuerza, unos 147 newton. Cuando tenemos esta fuerza, ya tenemos T3. Entonces, lo que nos están pidiendo calcular es T1 y T2. Lo que yo les decía, calcule cada una de las tensiones. Entonces, siempre es importante que ustedes identifiquen qué es lo que le están preguntando. T1
y T2. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, como nos están hablando de equilibrio mecánico y estamos hablando de la primera ley de Newton, lo que tenemos que decir, lo que ya sabemos, es que este punto está estático, y para que esté estático es porque la sumatoria de fuerzas que van en Y son igual a las fuerzas que en Y positivo son igual a las fuerzas que van en Y negativo. Las que van en X positivo son iguales a las que van en X negativo. En español es lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y que esto es que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X en nuestro sistema, ¿cuál va a ser? Vamos a ver qué fuerzas irían en X. Entonces, hagamos un dibujito aquí. La tensión T2 va a tener una componente en X, que sería T2X. La tensión T1 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿Sí? Que serían la en X sería T1X y en Y sería T1Y. Y la de T2 va a tener aquí un T2Y que va de aquí hasta aquí, ¿sí? Que cuando yo proyecto ese T2Y sería esto que está aquí, y cuando proyecto T1Y sería esto que está acá. Ay, lo siento, se colocó esto feo. Que sería este que va hasta acá. Ay, ¿por qué se coloca así feo? Que sería T1Y, ¿sí? Tenemos T2X, T2Y, perdón, y T1Y. Ok, entonces ya ahí hemos escrito la fuerza. Ustedes siempre que tengan el ejercicio escriben la fuerza y después sí plantean acá las ecuaciones. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, veamos qué fuerzas van en X. T2X, que va en el eje positivo, menos T1X, que va en el eje negativo. Todo esto es igual a 0. Ahora, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas van a ir en Y? T1Y más T2Y menos la tensión 3 que va hacia abajo igual a 0. Chicos, hasta allí preguntas, por favor. Ninguna, tutor. Todo claro hasta el momento. Vale, perfecto. Vale, sigamos. Entonces, cuando tenemos esto, ya nosotros sabemos entonces el valor de la tensión 3. Y sabemos lo siguiente, del ejercicio anterior sabemos que la tensión, sabemos que T2X es T2 por el coseno de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que no sabemos cuál es, un segundito. Ok, la cuestión es que no sabemos cuánto es este ángulo que hay aquí, ¿no? No sabemos cuánto es ese ángulo. Pero sí sabemos que este de acá arriba es 60, como esto aquí forma un rectángulo, este es 90. Entonces, los ángulos internos de un triángulo son 180. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es 30 grados. Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Esa parte entendida o no? No del todo, tutor. No del todo. No, lo que decimos es lo siguiente, chicos, miren. Ahora está aquí, ahora está aquí. Esto. Ustedes no miren lo siguiente, ¿no? Sí, miren, aquí se forma nuevamente el triángulo, ¿no? Este triángulo de aquí, este triángulo de aquí, este. Entonces lo que vemos es que el ángulo de arriba es 60, ¿no? Aquí hay un ángulo rectángulo, ¿sí? Pero sino que eso me lo coloca horrible aquí. Este ángulo rectángulo. Entonces los ángulos internos de un triángulo siempre son 180 grados. Entonces ese rectángulo es 90 grados y 60 serían 150 grados.
que de 180, entonces este ángulo de aquí es 30 grados. ¿Entendido ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Vale. De la misma forma, analizamos este otro triángulo de acá. ¿Sí? Fíjense, este ángulo de aquí es 90 grados. Ahora, este de acá es 53. Para llegar hasta 90, fíjense que ahí forma esta esquinita. Si nosotros miramos este ángulo completo, 90 grados, que es este ángulo que está aquí, ¿no? Entonces, 90 menos 53, 90 menos 53 nos da que este ángulo de aquí es 37 grados. Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, señor, todo claro hasta ahí. Y entonces, ahora sí, mira, ¿quién? Hay una chica por aquí que tiene una pregunta. Escuché como una voz. Necesito que todos, bueno, que me confirmen de que va bien para que después no nos atrasemos. Ahora, en este triángulo, entonces ya tenemos un ángulo de 90 grados y 37 grados hasta 180. Este ángulo entonces es 53 grados. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? Chicos, preguntas, por favor, o me confirman que todo esté claro. Claro hasta el momento, tutor. Vale, perfecto. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Que cuando ustedes van a calcular T2X, T2X, ¿quién es? T2X es T2 coseno del ángulo, pero ¿de cuál ángulo? El de 30 grados. ¿Sí? Si van a calcular T2 en Y, sería T2 seno del ángulo, pero ¿cuál ángulo? 30 grados. Ahora, para la tensión 1, si ustedes van a calcular T1 en X, ¿cómo sería T1 en X? Sería T1 por coseno del ángulo, pero ¿cuánto es ese ángulo? 53 grados. Para T1Y, ¿cómo sería T1 por seno de qué ángulo? De 53 grados. Hasta allí, chicos, preguntas. Por favor, los escucho. ¿Preguntas hasta allí? A ver, Ana Marina Hasbun. Pregunta. Tutor, yo quedé un poco perdido en cuanto sacó los T2 de X, T2 de Y y esa cuestión con lo de los ángulos. Vale, vamos a mostrarlo acá, miren. Ustedes saben que si usted tiene aquí, digamos que usted tiene un plano cartesiano aquí, ¿sí? Del eje Y, el eje X, y usted tiene, digamos, este vector, ¿sí? Este vector. Ese vector aquí tiene un ángulo, ¿sí? Fíjate que es parecido al triángulo que está allá abajo. Digamos que sea 30 grados. Entonces, este vector que es la tensión 2 tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿sí? Es decir, aquí va una tensión T2Y y aquí va una tensión T2 en X. Entonces, nuevamente lo mismo, ¿no? Si usted hace seno de ese ángulo, vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, digamos, coseno. Si usted hace, por ejemplo, coseno de 30 grados, coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de ese triángulo?
no va a ser este que está acá, este 2y, ¿verdad? El lado adyacente no es el que está al frente, que es el opuesto, T2y. Entonces sería T2x, porque tampoco es T2, porque T2 es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, si usted hace coseno de 30, es cateto adyacente, que es T2x, sobre la hipotenusa, que es T2. Entonces, si usted despeja de allí T2x, T2x es T2 por coseno de 30 grados. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Entendido esa parte, chicos? Sí, señor. De esa misma forma se halla T1x, que es el que tienen aquí. Y para hallar la del seno, pues lo mismo, ¿no? Voy a borrar. Bueno, voy a escribirles allá mismo, acá para no borrar. Si ustedes hacen entonces el seno de 30, ahí borré este ángulo. Si usted hace seno de teta, el seno de teta es cateto opuesto, sería T2y sobre hipotenusa, que es T2. Entonces, si usted despeja T2y, será igual a quién, a T2 seno de teta. ¿Sí? Entonces ese es el valor de T2y, que es el que tienen acá, T2y. Y de la misma forma hayan T1y. ¿Sí? Hasta ahí entendido, chicos. Por favor, me confirma. Sí, señor, entendido. Vale. Entonces ustedes con esta información de T2x y T2y, por ejemplo, ustedes la traen para acá. T2x y T1x se lo traen aquí. Ahora, la de los T2y se lo traen por acá. T2y y T2 y T1y. ¿Sí? Entonces ustedes lo reemplazan. Si ustedes utilizan eso en las ecuaciones, entonces les va a quedar que sumatoria de fuerza en X, T2x. T2x es T2 coseno de 30 grados menos T1x sería T1 coseno de 53 grados. Esto es igual a 0. ¿Sí? Estoy utilizando esta ecuación. ¿Sí? Ahora, si voy a utilizar esta otra ecuación, voy a tener sumatoria de fuerza en Y, sería T1Y. Pero T1Y es T1 seno de 53 grados. Vamos a colocar esto bien. Más T2Y, pero T2Y es T2 seno de 30 grados. Menos T3 igual a 0, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, mandaron una manito arriba ahí. Entonces, chicos, allí en este caso tenemos estas ecuaciones. Ahora, como en este ejercicio nos dieron numeritos, nos dieron calcule cada una de las tensiones. Es decir, calcular T1 y T2, porque ya T3 ya tenemos el valor. Entonces vamos a despejar de nuestro sistema de ecuaciones. Esta que es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿no? Que aquí se volvió nuevamente la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿sí? Ecuación 2 para que no se pierdan. Tercera ecuación 2, ¿sí? No, pero se pueden confundir después. Ecuación 2, por acá. Ok. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, T1 y T2 es un sistema que se puede resolver de manera homogénea, ¿sí? Y con una única respuesta. Si tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, un sistema que podemos resolver con una única respuesta. Si tenemos, por ejemplo, tres ecuaciones y tenemos, digamos,
4 incógnitas, podríamos resolverlo, pero expresado. Entonces, con infinitas soluciones. En nuestro caso, con soluciones finitas, o sea, lo podemos resolver tranquilamente. Vamos a hacerlo. Entonces, yo voy a decir, bueno, yo voy a tomar mi primera ecuación. Aquí lo que ya es matemática, ya es cómo despejamos de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Podemos aplicar sustitución, resta, podemos utilizar Gauss-Jordan, métodos de álgebra para resolver sistemas de ecuaciones en caso de que eso esté muy complejo. Pero acá en esto normalmente son sistemas de 2 ecuaciones o máximo 3 ecuaciones. Normalmente estas ecuaciones lineales. Entonces, de nuestras ecuaciones 1 y 2, yo por ejemplo, yo digo, bueno, de 1, o sea, de la ecuación 1, yo voy a despejar, por ejemplo, yo digo, bueno, entonces T2 coseno de 30 grados, como, bueno, si lo voy a pasar al otro lado, esta otra parte, igual a T1 coseno de 53 grados. Hasta ahí vamos bien, chicos. Me confirman, por favor. De la ecuación 1, estoy despejando. ¿Qué estoy despejando? Esta parte. Como esta parte está negativo, la paso al otro lado positivo, que es lo que tenemos acá. Y esta parte está acá, quietecita. ¿Hasta allí preguntas? ¿Me doy a entender? No, señor. Ok, todo claro. Sí, señor, Entonces, debe entender. Vale. Vale, entonces de esta ecuación, yo por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero despejar T2 o puedo despejar T1, el que yo quiera. Entonces T2 es T1 coseno de 53 grados sobre coseno de 30 grados. Entonces ya yo aquí, fíjense que ya tengo despejada la tensión T2 en función de la tensión 1. A esto yo le puedo llamar ecuación 3. ¿Sí? Ahora yo digo, bueno, ahora voy a reemplazar este T2 que acabo de hallar en la ecuación 2. Entonces yo digo, la ecuación 3 la voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿Cuál es nuestra ecuación 2? Esta que está aquí. Entonces yo la voy a reescribir. Voy a reescribirla. T1 seno de 53 grados más T2, pero ¿quién es T2? Lo que acabo de hallar, que es la ecuación 3. Entonces yo esto lo voy a escribir en un gran paréntesis para no enredarme. T2, voy a escribir T2 y seno de 30 grados menos T3 igual a 0. Fíjense. Entonces, ¿quién es T2? Lo coloco aquí. T1 coseno de 53 grados sobre coseno de 30 grados. ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando la ecuación de la ecuación 3, la estoy reemplazando en la ecuación 2. Y esta es la ecuación 2. ¿Qué nos dice la ecuación 2? T1 seno de 30 grados. T1 seno de 30 grados. Más T2 seno de 30. ¿Pero quién es T2? T2 lo coloco aquí por seno de 30 menos T3 igual a 0. Chicos, preguntas hasta allí, por favor. Chicos. No, se me fue el audio. Espérense un momento, creo que se... no, sí se escucha acá. Aló, ¿me escuchan? Chicos. Sí, profe, sí, estamos escuchando. Vale, vale, perfecto. Creo que nada más perdí un audífono. Bueno, entonces, hasta allí, ¿entendido todo? ¿Preguntas? Todavía no lo hemos resuelto. Bueno, hasta ahí veo 2 manitos arriba. Si nadie habla es porque no hay pregunta. Yo sigo avanzando. Entonces, cuando tenemos esta ecuación, pues podemos también ver qué se puede eliminar o qué podríamos hacer, ¿sí? Entonces aquí observo lo siguiente, o esta ecuación pues la voy a seguir, digamos, simplificando. Vamos a simplificarla. Entonces voy a tener aquí T1 seno de 53 grados más, veamos aquí, cuando yo haga este seno sobre este coseno, nosotros sabemos que seno sobre coseno nos da tangente. Entonces aquí yo tengo T1 coseno de 53 grados y seno sobre coseno nos da tangente.
¿Tangente de quién? De ese mismo ángulo, ¿no? De 30 grados. Menos T3 igual a 0. ¿Preguntas hasta allí, chicos, por favor? ¿O me confirman que todo esté claro? Ya va una manito arriba, otra manito arriba. Si alguien tiene preguntas, adelante. Vale. Tutor, digamos que si, digamos, en el momento uno se le pasa de hacer la simplificación de pasar a tangente, uno puede seguir haciendo el ejercicio sin cambiarlo a tangente, por así decirlo, no Sí, afecta claro. el resultado. No afecta el resultado. Es más, yo lo estoy haciendo como porque no sabemos esa identidad trigonométrica. Pero si ustedes ya tienen, por ejemplo, o sea, bueno, lo hacemos para simplificar el ejercicio, ¿de acuerdo? Como una manera de simplificar de tal forma que ahorita logremos despejar a la tensión T1 en función de la tensión T3, que es un valor que ya conocemos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Hallamos primero el T2, lo sustituimos en una de las ecuaciones para que nos quede todo en función de una variable, que es T1, porque T3 lo conocemos y cuando nos queda todo en función de T1, ya procedemos a despejar esa variable, que sería T1, que es lo que tenemos aquí, es lo que vamos a hacer ahora. Pero respuesta a tu pregunta, no necesariamente tienes que hacerlo, pero en este caso nos conviene porque nos ayuda a simplificar el ejercicio, a ver menos, no sé, garabatos, menos cositas, menos ecuaciones. Entonces, en nuestro caso, fíjense que tenemos entonces esto aquí así, ¿verdad? Y observamos que aquí podemos observar que en este término y este término tenemos factor común, pues T1, ¿sí? Yo podría entonces factorizar T1. Entonces lo vamos a hacer. Entonces nos va a quedar que T1 multiplica ¿quién? A seno de 53 grados más ¿quién? Coseno de 53 grados tangente de 30 grados. Eso está factorizando a T1 menos T3 igual a 0. Hasta allí pregunta, chicos. Preguntas hasta ese punto, por favor. Veo una manito arriba. Alex, pregunta, por favor. Le pregunto a Alex porque me ha ayudado aquí un poco confirmando con el audio y toda la cuestión. Ok, no, doctor, todo claro hasta ahí. Todo claro. Vale. Sí, señor. Entonces, fíjense, ya seno de 53 lo metemos en la calculadora y es un numerito. Coseno de 53 lo metemos en una calculadora, también un numerito. Ok. Ahorita que me preguntaba Freddy, ¿verdad? Freddy, no era necesario hacer seno sobre coseno que sea tangente. Porque si usted hacía seno de 53, ya sabe que es un numerito. Sobre coseno de 30 es otro numerito. Cuando hace esa división, nos da otro numerito. Por seno de 30 le iba a dar otro numerito. Y ya, no pasaba nada, ¿verdad? O sea, en la respuesta a la pregunta es que no es necesario hacer seno sobre coseno que sea igual a tangente. Es la respuesta a la pregunta. Ahora, en nuestro caso, aquí tenemos factor común, el T1, ¿verdad? Entonces, como yo quiero despejar T1, todo lo que está multiplicando a T1, que es lo que está en el paréntesis, va a pasar a dividir. Y el T3 que está negativo pasa al otro lado positivo. Entonces sería T3 sobre todo esto que está acá. Seno de 53 grados más coseno de 53 grados tangente de 30 grados. Cuando usted mete todo esto en la calculadora, le va a dar el valor de T1, ¿sí? Y cuando ya tenga el valor de T1, lo reemplaza acá en esta ecuación y tendría el valor de T2. Y ya tendríamos T1, T2 y T3. Veamos cuánto nos da este resultado. Yo lo voy a hacer en mi calculadora, ustedes háganlo en la suya. Para mí, T3 es 147 newton. Para mí, seno de 30, voy a ver, seno de 30. Ustedes lo pueden hacer todo directamente. Yo lo voy haciendo aquí. Seno de 53. Yo lo voy haciendo paso a paso para que todos lo vean. Seno de 53 grados, a mí me da 0.798. 0.798. Más coseno de 53. Coseno de 53.
0.6018. 0.6018. Y tangente de 30 me da 0.57. 7. Cuando yo meto todo esto en mi calculadora, si hay algún numerito que esté mal, me lo confirman por favor. 0.798 más lo que me dé esta multiplicación, 0.6018 por 0.577. A mí todo eso me da 128.35. Me confirman todos, por favor. O los que puedan. Vayan confirmando cada numerito. Una manito arriba por allí. Freddy, Alex, ¿qué tal? Ana. Profe, ahí Otra en manito. el coseno gente es que suma o multiplicación. Se multiplican, ¿no? Aquí están multiplicando ese coseno de 53 por tangente de 30, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Sí. Yo este apunte de la tablet se los voy a enviar para que lo vean allí. Y ese resultado es así solito, no se pone Newton, sino solo T1 Sí, Newton, igual. sí, Newton, sí, claro, la atención de Newton, sí. Pero yo me gustaría que me confirmaran el valor, que les dé igual, por favor. O sea, alguien que me diga, no, sí, profe, me dio igual. Ya lo voy a confirmar, tutor. Vale. Pues a mí me da otro valor, a mí me da 184.41, no sé por qué. Utilizando los numeritos de abajo, o lo metió todo en la calculadora, o sea, los de arriba. Yo Sí, lo aproximé, por puse ejemplo, el todo. seno, aproximé el coseno de 53 y la tangente de 30, fueron números aproximados. Pero si usted lo metió en la Ah, calculadora, todos los números, es probable que le dé distinto, claro que sí. Usted los metió sin aproximar. sí, sí, señor. Vale, inténtelo sin aproximar, a ver. Yo lo voy a hacer ahora sin la aproximación, a ver si también nos da igual. ¿Me confirman, por favor? Nada más con los numeritos que yo tengo abajo, a ver si les da igual. Con los numeritos que puso abajo sí dio lo mismo al hacer Vale. la operación Y como ahora tal. háganlo exacto, directamente sin las aproximaciones. Lo de arriba, o sea, este de acá arriba, ¿cuánto nos daría? Sí, el que debemos utilizar es el de arriba. Yo lo hice ahí como para ver la parte
no sé, didáctica, 147. Lo voy a hacer también, 140. No lo quería hacer, vamos a hacerlo. Seno de 53. Al hacer la parte de arriba, con lo de seno de 53 más coseno de Ajá. 53, me dio 128.261. Pero no es mucho la diferencia. 128.61, ¿cierto? Me dijo. Sí, 26. 128.261. Sí, me dio igual. Sí. Correcto. 26.1, sí. 26.1, sí. Newton, sí. Newton. Sí, ese sería el valor. ¿Ok? Entonces, cuando ya ustedes tienen ese valor, lo reemplazan en la ecuación 3, que es esta, ¿no? Entonces, T3, T2 va a ser igual a T1, pero T1 les dio 128.261 Newton, ¿verdad? Que es el que da las unidades aquí, por coseno de 53 grados sobre coseno de 30 grados. Hágalo a ver ahora. Esto por coseno de 53 entre coseno de 30. Ahí me da 89.13. Es que en mi calculadora me borró un numerito. Newton. Me lo confirman, porfa. ¿Me confirman, por favor? Tienen que hacer esta Sí, ecuación sí, que está acá. sí, da lo mismo. Sí. ¿Te dio igual? Sí, señor. Vale, perfecto. Chicos, eso es lo que quería hablarles el día de hoy. Ya en otra clase podemos hacer más ejercicios. Vayan leyendo sus ejercicios, vayan adelantando lo que más puedan. Aprovecho para recordarle la realización del video, la participación en el foro, no pierdan esos puntos. Hagan las preguntas también en Team, me pueden preguntar si han visto la web, han visto el CIPA, han intentado el ejercicio muchas veces, han visto videos. Sí, estos ejercicios tienen un poquito más de complejidad, no es tan imposible, no es tan así como, no, que está muy difícil, no, sino que es de dedicarle tiempo, de ir paso a paso. Entonces, mis mejores deseos, saben que cuentan con mi apoyo. Si alguien tiene preguntas, lo escuchamos. De lo contrario, voy a detener aquí la grabación. Entonces, ¿alguien? Sigan. Al. No, profesor, darle las gracias por el espacio, de verdad, pues quedó bastante claro el tema. Entonces, Ok, gracias por el espacio. perfecto. Muchas gracias por esos comentarios, estimados, la verdad. No, chicos, un placer y bueno, cuentan con mi apoyo. Pregunten por allí por Teams si después de intentarlo, miren todos los videos, mirar otros videos en YouTube y bueno, ánimo. Los invito a seguir adelante. Que tengan un buen resto del día. Saludos. Muchas gracias, tutor.